Muy bien. Vamos a seguir trabajando estos contenidos. Recuerden que vamos a la mitad del capítulo. Son 6 temas y la clase pasada nos quedamos en este tema que se refiere a el estudio de esa región de la corteza cerebral muy importante porque tiene una función, como lo estamos observando, ¿verdad? Y lo conocemos, interpretativa general o global. Y eso nos llevó, ¿verdad?, a conocer dónde estaba ubicada, qué áreas de Brodmann son las que le corresponde y con qué áreas de las demás zonas funcionales de la corteza se va a relacionar. Y bueno, pues para ello tuvimos que recordar que se va a relacionar con la corteza auditiva primaria. Aquí la tenemos de nuevo, el área 41, muy importantemente con el área de Broca, el área 44, con esta circunvolución que también se le llama el giro angular, sobre todo. Y aquí faltó ubicar en esta figura de la derecha con la corteza visual primaria, que es el área 17. ¿Eso por qué? Porque precisamente esto es donde podemos analizar el punto de relación de todas estas estructuras que las utilizamos cotidianamente y claro, se convierten en estrategias para comunicación con los demás y también para aprendizaje. Entonces, si nosotros observamos, ¿verdad?, esta figura de Guyton, lo que nos está presentando es los 2 circuitos de vías, las 2 vías corticales que se activan cuando en la parte de arriba vamos a repetir palabras que estamos escuchando. Y en el circuito de abajo vamos a hacer una lectura en voz alta. Vamos a leer en voz alta. Y ambas estrategias, pues recuérdense, ambas acciones, pues las hemos vivido desde muy niños, ¿verdad? A la hora que hemos adquirido aprendizajes fundamentales, que inclusive hasta la fecha los tenemos, a pesar de que ya han pasado mucho más de 10 años de que las conocimos, ¿verdad? Mucho más en mi caso que en el de ustedes. ¿Cómo sería, verdad, las tablas de multiplicar? Pues acuérdense que era como poesía coral en los salones de primaria, ¿verdad? Las tablas de multiplicar. Las letras del alfabeto, muy seguramente en preescolar, ¿verdad? O en primero de primaria. Los números, la numeración arábiga, la numeración romana, ¿verdad? El alfabeto griego, si es que lo conocimos en preparatoria. Y de ahí en adelante todo, ¿verdad? Cuando el maestro con quien trabajamos geografía, pues nos hacía, ¿verdad?, repetir cuáles eran los estados de la República Mexicana y sus capitales, o los países del continente americano y sus capitales, ¿verdad? O los ríos más importantes, es decir, todo eso que nos... ¿Sí? Perdón que la interrumpa, es que no habíamos visto eso, apenas íbamos a ver lo de la función interpretativa global, lo del área de Wernicke. Ah, ok, entonces le regreso a esta, ¿aquí nos quedamos? Sí, apenas íbamos a verla precisamente. Perfecto, gracias Lili por nuevamente, ¿verdad?, aclararme. Entonces decíamos todas esas acciones que todavía las seguimos ocupando, jóvenes, porque decíamos de qué manera, qué acciones hacemos, por ejemplo, cuando vamos a estudiar. Y pues lo más seguro, ¿verdad?, es que sacamos a lo mejor un apunte de clase, o mi resumen, o mis organizadores gráficos, o, ¿verdad?, pues consulto un libro, ¿verdad?, cualquiera que este sea. Entonces lo que voy a hacer, pues, es leer. Y a veces me funciona leer en voz alta, y a veces prefiero hacerlo, ¿verdad?, una lectura callada. Pero finalmente estoy utilizando estos circuitos, y por eso es que los debemos de conocer, ¿sí? El lenguaje, pues, es un instrumento valiosísimo de comunicación y de aprendizaje.
o sea, para las dos fines, para la comunicación y para el aprendizaje. Y el lenguaje, pues lo expresamos con el idioma en el que nosotros hablemos, el que utilicemos. Pues aquí en nuestro país, el español, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que las palabras que utilizamos para darles nombre a las cosas, a los objetos, a las personas, van a tener un significado. Vamos a suponer, si ahorita decimos libro, pues no es esto, ¿verdad? Para cualquiera de nosotros esto no es libro. Libro es esto. Y si decimos folder, pues no va a ser esto. Folder, carpeta. Esto es un libro. Y así sucesivamente. De manera que distinguimos muy bien con el nombre que le damos a las cosas, a los objetos, lo que representa ese objeto, y eso lo podemos hacer gracias a la función esta interpretativa, global, general. Y para eso necesitamos el área de Wernicke. El área de Wernicke, porque si no la tuviéramos funcionando, ¿qué sucedería? Imagínense que podemos leer nuestro apunte, nuestra lectura, pero si yo leo aquí, vamos a suponer, centro de la saciedad, pues si no interpreto qué es un centro, si no sé qué es saciedad, entonces no va a tener ningún significado. No va a tener. Ahora imagínense que sí puedo leerlo, pero calladamente, la lectura en silencio. Y sí puedo entender que es el centro de la saciedad, pero no puedo repetirlo. Y no puedo repetirlo porque repetir o hablar en voz alta, jóvenes, pues es una función compleja, aunque a nosotros se nos haga, ay, pues es lógico que lo pueda hacer. No, es fisiológico, es más, es neurofisiológico. ¿Dónde está mi circuito nervioso que me permite leer en voz alta? Aquí abajo, es el que vamos a ver como parte de la clase de hoy. ¿Y qué pasa cuando no puedo leer en voz alta? Y si estoy entendiendo lo que estoy leyendo, algo está fallando en ese circuito. Algo está fallando, ¿verdad? Y no es lo mismo la situación anterior que yo les decía, ¿puedes leerlo? ¿No tiene significado para ti? ¿No tiene significado eso que estamos leyendo? Entonces sería tanto como la expresión esa común que decimos, repites como el perico. Pues que a lo mejor hasta el perico, lo que él usa como sonido, sí tiene un significado, pero para nosotros, las personas, puede ocurrir eso. ¿Quién nos ayuda a darle ese significado, esa interpretación a los estímulos en general, incluidos los somáticos, fíjense, los sensitivos somáticos? Interpretar lo que es el frío, el calor, el dolor, ¿verdad? El dolor agudo, el dolor lento, o sea, interpretarlo. Pues esta área de la corteza cerebral, que el tema, ¿verdad?, tiene que ver con ella. Es el área interpretativa general. ¿Qué nombre recibe ese? Es el que tenemos ahí señalado en el título y luego con una flecha roja en la figura de Guyton, que es la figura 5. Capítulo 58 es este tema, como ya sabemos. Y entonces nos dice que es un área específica, funcional de la corteza cerebral. Y que se le llama así, interpretativa global, porque es la que me va a permitir darle significado a las palabras que utilice en mi lenguaje, a los objetos cuando los veo, inclusive a los sonidos y a los demás estímulos sensitivos. Por eso mucha gente, ¿verdad? En un tiempo le llamaban el centro de la inteligencia al área de Wernicke, el centro de la inteligencia. ¿Será importante el área de Wernicke para aprender, por ejemplo, fisiología?
o ecología o las demás materias, no será importante, será indispensable. Porque recuerden, ¿verdad?, que precisamente cuando utilizamos términos que no conocemos, no identificamos, no interpretamos su significado, lo más seguro es que se me va a olvidar. Se me va a olvidar. Entonces, es importante, inclusive en este aspecto, fíjense hasta qué nivel las clases de ortografía. Claro que son importantes. Imagínate que en fisiología renal vamos a hablar de la tasa de filtración glomerular. Pues medir la TFG, que así se llama, es una prueba que en clínica se convierte el estándar de oro para que podamos descartar o corroborar el diagnóstico de insuficiencia renal, la tasa. Entonces esa prueba la vamos a solicitar al laboratorio. Entonces cuida tu ortografía. A lo mejor tu computadora ya tiene el corrector de ortografía, a lo mejor no. Y en un momento dado la vas a escribir con tu puño y letra. ¿Cómo vas a escribir taza? Como el objeto que sirve para tomar alguna bebida, sobre todo caliente, café, té, atole, chocolate. Así, con ese significado, tiene una ortografía. Pero si te vas a referir a la TFG como prueba de funcionamiento renal para que te la mida el laboratorio, la ortografía es otra. Por eso es tan importante la ortografía, ¿verdad? No debemos de descuidarla. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Qué tenemos que saber? ¿Dónde se localiza esa área? ¿Dónde se localiza? Entonces, la tenemos desde aquí, perdón. La tenemos desde acá, ¿verdad? Ahí está el área de Wernicke, que inclusive es la única que ahí se resalta en esta figura de Guyton, que es la 58.7. Y fíjense cómo dice ahí en el tercer renglón de la figura. Ahí sí salió grande, ¿verdad? Porque nada más puse esta figura. Es en la parte posterior del lóbulo temporal. Por debajo, ¿verdad?, de la fisura lateral. Parte superior del lóbulo temporal. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de saber de esa área? Además de su localización anatómica, claro está, esa área de corteza, tenemos que saber a qué área de Brodmann corresponde. Acuérdense que es la clasificación clínica y nos va a acompañar. Siempre que hablemos de corteza, la clasificación de áreas de Brodmann. Y ahí lo tenemos en la figura del lado derecho. Ahí está su localización, parte superior de la circunvolución temporal superior, inclusive. Esa es la forma como otros autores nos la ponen. Y entonces corresponde a las áreas 22, 39 y 40 de Brodmann. Eso quiere decir que comparada con otras zonas, ¿verdad?, pues ocupa un espacio importante. ¿Y cuál va a ser la función? Lo acabamos de decir, es el área interpretativa general. ¿Qué cosa va a interpretar? Ahí está en el pie de figura, ¿verdad? Ahí está. Las áreas de Wernicke se relacionan importantemente desde el punto de vista de los circuitos nerviosos con el área de Broca. Véanlo en la imagen del lado derecho. Área de Broca es área 41. Sí, pero área de Broca, ¿verdad?, es lóbulo frontal. Nos acordamos en la parte inferior por delante del área 6. Sí, ahí está, es parte. ¿Qué función tiene? Pues esa área la conocimos como la formación de palabras. La formación de las palabras. Y recuerden que esa área es la que se va a comunicar con el área motora primaria, donde está el homúnculo motor. Específicamente, los axones se comunican en la región donde están los músculos relacionados con la fonación.
porque ahí donde dice formación de las palabras es el área que nos permite realizar los movimientos adecuados para poder hablar de forma normal. El sonido de cada letra, de las vocales y las consonantes, eso depende del área de boca. Entonces la de Wernicke tiene que ver con el lenguaje, la interpretación, lo que dijimos hace un rato, la diferencia entre un libro, un cuaderno, una carpeta, un folder. Esa es la interpretación. Entonces, ¿de qué nos serviría poder hablar, emitir las palabras si no tienen ningún significado para nosotros? De bien poco, jóvenes, de bien poco, casi nada. Entonces, esa es la importancia, ¿sí? Vámonos acá ahora a ver, ¿verdad? Cómo, fíjense de esta figura, que es la 7, ¿verdad? Dice, las áreas de asociación somática, obviamente lóbulos parietales. La de auditiva, lóbulos temporales, específicamente la primaria, que es la 41. Luego, las áreas de asociación visuales, la visual primaria, que es la 17, y claro, tenemos las otras áreas, la 42, la 18, todas, ¿verdad? Mantienen sinapsis, comunicación con el área de Wernicke. Y de esa manera decía en esta figura lo que está queriendo representar es precisamente que el área de Wernicke nos va a permitir interpretar las sensaciones somáticas, las térmicas, las mecánicas, las dolorosas. Nos va a permitir interpretar la información visual que llegue a esta corteza visual primaria, la información auditiva. ¿Todo para qué? Pues para nuestra vida cotidiana, para comunicarnos y para expresarnos y para aprender. Y como mecanismo de aprendizaje. ¿De qué forma lo hace? Pues ahora sí, llegamos a esta figura, la anterior es la 7, pues esta es la 8. Entonces, ¿de qué se tratan estas dos figuras? De que nos representan los circuitos nerviosos o neuronales, ¿verdad? De la parte de arriba es cuando al escuchar palabras las podemos repetir. 2 por 1, 2. La capital de la República Mexicana es la Ciudad de México, antes Distrito Federal, ¿no? La capital del estado de Oaxaca, pues es la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Entonces, cuando estamos repitiendo lo que estamos escuchando de alguien, ¿verdad? Ese es el circuito, por eso dice emisión, quiere decir repetición, hablar, una palabra o varias palabras escuchadas. Y la figura de abajo, fíjate, es hablar una palabra escrita. Entonces ahí es cuando decimos hablar en voz, leer en voz alta. Leer en voz alta. ¿Cuál es el primer circuito? Miren, yo creo que inclusive como el circuito está representado por conectores, que son las flechas, pues aquí podría funcionar muy bien un diagrama de flujo. ¿Dónde empieza el circuito para repetir palabras que escuchemos? Pues por supuesto que lo que la figura marca. ¿Dónde está el primer conector? ¿De dónde parte? Pues de la corteza auditiva primaria. Entonces ahí empieza tu diagrama de flujo. ¿A dónde va? O sea, ¿cuál es el siguiente relevo? El área de Wernicke. El área de Wernicke. Entonces escuchamos, interpretamos. No es lo mismo taza que vaso. Libro que cuaderno. 2 por 1 es 2, pero 2 por 2 es 4. Entonces tuvimos que conocer el significado de los números. Y entonces, de ahí de Wernicke, si vamos a repetir lo que estamos oyendo, necesitamos el movimiento
correcto de los músculos de la fonación. ¿A dónde sigue este circuito? Pues de Wernicke se tiene que ir al área de Broca, pero sucede que Wernicke está en la parte póstero superior de la circunvolución temporal superior y área de Broca pues está en la corteza lateral de lóbulos frontales. Entonces ahí se utiliza un fascículo, que así se llama, como está ahí, arqueado o arcuato. Esos son los sinónimos. Entonces la información se va por el fascículo, arqueado o arcuato, área de Broca. Y finalmente, área de Broca, pues vean dónde termina el circuito, en la corteza motora. Guyton no nos especifica con mucho detalle. Sí está especificado porque fíjense la dirección de la flecha. Y la dirección de la flecha está hacia lo que es la circunvolución prerolándica de lóbulos frontales. No está más adelante. Porque si estuviera más adelante la flecha dirigida, pues ¿a qué áreas de Brodmann iría? Si estuviera adelante de la circunvolución prerolándica, jóvenes, o precentral, ¿a qué áreas de Brodmann iría? Ahí está. Circunvolución prerolándica. Eso ya todos a coro, ¿verdad? Pues es la corteza motora primaria. ¿Por qué Broca tiene que enviar la información así? Por lo que dijimos. Porque finalmente para poder repetir lo que estoy oyendo, yo tengo que utilizar mi movimiento exacto de los músculos de la fonación. Pues si se va a la suplementaria y a la premotora, pues no se va a lograr eso porque ahí no está el homúnculo motor. Entonces se tiene que ir al área 4 y ya tienes tu primer circuito completo. Eso quiere decir que el diagrama de flujo, si es el organizador gráfico que a ti te sirve, le pones dónde empieza la región anatómica, qué área de Brodmann corresponde y lo terminas finalmente donde dice corteza motora, es la M1, área 4 de Brodmann. Así con esa exactitud. Y eso, jóvenes, pues enlázalo con todos esos años de primaria y que seguimos utilizando para aprender el escuchar y repetir, escuchar y repetir. Fíjense, ¿cómo se aprende la pronunciación de un nuevo idioma? Pues díganme si no es escuchar y repetir. ¿Cómo aprendo a decir house en lugar de house? O sea, nosotros lo escribimos house, la H es muda, o sea, no tiene sonido en nuestro idioma. Pero si estamos, ¿verdad?, en un nuevo idioma, tengo que oír la pronunciación. Por eso es tan difícil aprender un idioma solo, ¿verdad?, con la información visual. Y la pronunciación, ¿qué? Fíjense, qué importante. Vámonos al de abajo. Abajo está ahora la vía neuronal, el circuito neuronal, para cuando leemos en voz alta. Estamos leyendo y estamos hablando lo que estamos leyendo, por eso leer en voz alta, ¿sí? Y entonces, claro, ahora ¿dónde empieza el circuito? Pues si estoy leyendo, el ingreso de la información es mi visión. Por eso el circuito empieza en la corteza visual primaria. Ya le pongo el área de Brodmann correspondiente. Y mira, ahí hay una separación, porque resulta otra vez, visual primaria está en lóbulos occipitales, alrededor de cisura calcarina, y Wernicke está hasta la temporal. O sea, hay un buen trecho. Entonces ahí se usa una circunvolución de relevo. Ahí se usa un relevo y esa circunvolución de relevo se llama angular. Acá también estaba puesta, si fueron observadores, miren ahí de tono naranja, en la imagen del lado derecho. Acuérdense que circunvolución también es giro, es sinónimo, giro o circunvolución. Ahí está. Aquí lo que no marcaron fue la visual primaria, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se estaban refiriendo solo a la auditiva. Entonces, aquí tenemos, jóvenes, para terminar, ¿verdad? Visual primaria,
Entonces utiliza el relevo de una circunvolución, no es un fascículo, es una circunvolución angular. Y ahora sí, de la circunvolución angular, la información va a Wernicke. Va a Wernicke. Y bueno, de Wernicke, ¿verdad? Se va a ir a Broca. Y mira cómo ahí tu conector, ya no le pusieron el nombre, pero sí es la estructura que comunica, que le permite al área de Wernicke enviar sus impulsos a Broca, siempre va a ser el fascículo arqueado. Te lo ponen en la primera figura, en la segunda ya no, porque se supone que tienes que adquirir, que tenemos que adquirir ese conocimiento para no estar repite y repite. Entonces, ese conector así dobladito de Wernicke a Broca es el fascículo arqueado. Y finalmente, ¿dónde va a terminar este circuito de hablar en voz alta? Pues en el mismo sitio, en la corteza M1, ¿verdad? Porque voy a estar manejando mi expresión oral del lenguaje, mi expresión oral, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Te voy a demostrar con 2 diapositivas lo que siempre les he dicho, jóvenes. Es información científica, tiene validez universal y es reproducible. Entonces, aquí tienes estas figuras, velas. ¿Qué es lo primero que vemos? Pues que está en inglés, ¿verdad? Está en inglés. Entonces, en lugar de corteza motora, pues ve cómo se escribe. Ahí, corteza motora. El área de Broca, pues ya vemos, ¿verdad?, cómo escribirlo. Wernicke, la corteza auditiva primaria, el fascículo, ahí está arcuato, ¿de dónde sale arcuato o arqueado? ¿Cómo se escribe fascículo? Bueno, esa es la diferencia. Si nos vamos abajo, pues es lo mismo que acá. Fíjate abajo, visual primaria. Ahí está circunvolución angular. Vamos a buscar si aquí está la circunvolución angular. Ahí está. Acuérdate que circunvolución o giro son sinónimos, nada más que ahí giro, pues está en inglés. Angular, pues coincidentemente se escribe igual, ¿sí? Bueno, estas figuras, ¿de qué origen son? Ahí está el pie de figura, es el texto de Guyton, pero es la edición anterior, la 12, la que nosotros estamos viendo ahorita con esto, es la 13, es la más nueva. Esta es la previa, pero ve cómo, pues es lo mismo, porque esto no ha cambiado, quiere decir que es un conocimiento que sigue siendo válido, ¿sí? Y finalmente, ahora vámonos acá. Aquí sí las figuras son diferentes. Y bueno, pues esta es las figuras que nos da el texto de Bear, el de neurociencias. Pero ve y compara las dos figuras, son las mismas. Quiero decir, es el mismo, la figura no, perdón, es el mismo contenido, ¿verdad? Del lado izquierdo dice repetir una palabra que escuché, ¿verdad? En el segundo, ¿verdad? Es la palabra, la lectura en voz alta, como decimos, ¿verdad? Repetir una palabra que esté escrita, que esté escrita. ¿Qué nos da este libro? Ahí en el pie de figura nos dice que eso está basado, dice, está de acuerdo, al modelo de Wernicke y Geschwin. Pues fíjate que también Guyton te lo dijo. Pues fíjate aquí tu pie de figura de este texto en inglés, que es el 12, y ve esta explicación que está dando, ¿verdad? Que es lo que ya sabemos. Fíjate aquí abajo. ¿De dónde es la fuente? ¿En qué se está apoyando eso? Y ahí dicen Geschwin. Y acá está muy chiquito, no lo van a alcanzar a ver, pero si lo consultan en su PDF, entre paréntesis dice modificado de Geschwin. Entonces, los libros jóvenes de diferentes autores, los mismos libros, los libros del mismo autor en diferentes ediciones, a no ser que cambie el conocimiento científico, me van a decir lo mismo. Y fíjate en los dos, ahí está tu fascículo arqueado o arcuato, ahí está tu área de Wernicke, tu corteza auditiva, el área de Broca, y aquí fíjate cómo, pues si es un libro de neurociencias, pues te tiene que dibujar la parte de corteza motora donde va a terminar. Y mira ahí cómo está, es la circunvolución prerolándica, ya no abarca el área 6, es el área 4 nada más, ¿sí?
Y luego, fíjate en la otra, ahí está tu corteza visual, ahí está la circunvolución angular o giro angular, que ahí de vuelta, ¿verdad? Llegas a vernir tu fascículo arqueado o arcuato y la misma línea. ¿Sí? Eso hace que terminemos, jóvenes, este tema 5.3, porque es área interpretativa general de Bernoulli. Circunvolución angular, pues ya sé qué es la circunvolución angular y cuál es su función. Nos falta el concepto de hemisferio dominante, ahí está la circunvolución o giro angular. Pero ese concepto lo vamos a dejar para el tema de aplicación clínica, porque realmente ahí es donde debía estar. El programa lo puso ahí, pero realmente en aplicación clínica debía de estar. ¿Sí? Y vamos a hacer unos instantes, ¿verdad? De alto por si hubiera algún comentario, alguna duda. Y si no, bueno, miren, les voy a presentar estas figuras que también son del libro de neurociencias y algunos libros también las traen. Fíjense, este estudio, sí está esquematizado, ¿verdad? La proyección lateral de los hemisferios cerebrales del cerebro, pues. Pero el estudio es lo que está con colores. Y el estudio se llama PET, son iniciales que significan tomografía por emisión de positrones. La técnica es diferente de la tomografía convencional que todos conocemos como la TAC, la tomografía axial computarizada. ¿Sí? Estoy viendo que faltan 3 minutos, ¿verdad? Lili. ¿Me escucha? ¿Ya me escucha? Sí, ya, ahora sí. ¿Podríamos salirnos y volver a entrar? Sí, claro que sí. Gracias, Lili. Con estas imágenes que en clínica y en investigación se usan y mediante las cuales hemos podido y avanzamos en el conocimiento científico. Esta imagen lo que nos dice, ¿verdad?, es que mediante este estudio, el estudio de la tomografía por emisión de positrones, no por el TAC, la axial computarizada, es otra técnica, nos permite valorar la intensidad del flujo sanguíneo cerebral. Acuérdense que ese tema es el capítulo 6 del programa, el 7 y el 8, el sistema autónomo. Son las guías que ya deben de ustedes de tener terminadas y que las vamos a ocupar pasado mañana, el jueves, ¿sí? Las dos. Entonces, tenemos aquí, cuando el color que se observa es el rojo, fíjense cómo después se va rodeando de un tono más claro, naranja, luego amarillo, luego verde y luego azul. Y entonces, en el pie de figura dice, ¿verdad? Son niveles relativos, no me da el valor, sino simplemente cualitativamente está el color rojo, indica el área con mayor intensidad de flujo sanguíneo y después va bajando, ¿verdad?
El naranja, el amarillo tienen menos y por supuesto verde y azul son los que tienen menos. Entonces, la zona con mayor flujo en ese momento de corteza cerebral es la que tenga el color rojo. Y la zona con menor intensidad de flujo sanguíneo, pues es la que está en tono azul, ¿verdad? Entonces, fíjense en las 4 figuras. Si estamos viendo, o sea, leyendo, ¿verdad? Y si estamos viendo nada más las palabras, lectura en silencio, ¿sí? Fíjense cómo la zona activa, pues aquí está, es la corteza visual primaria y la secundaria, ¿verdad? Si estamos escuchando, pero no estamos repitiendo, entonces pues le corresponde, ahí está la corteza auditiva y también se marcó, ¿verdad? Seguramente Wernicke. Estamos escuchando y estamos interpretando, no nada más como nos dicen las mamás, por un oído te entra y por el otro te sale, quiere decir que no estabas prestando atención. Y luego acá abajo dice decir las palabras, o sea, hablar, hablarlo, ¿verdad? Es decir, oímos y repetimos, o leemos en voz alta. Bueno, aquí la figura del encéfalo no sale muy bien, pero se ve aparentemente esta región que está acá arriba, pues estaría representando la M1, la M1. Y acá del otro lado sería el área de Broca. ¿Verdad? Entonces son las maneras como hay para obtener evidencias de que lo que estamos estudiando, aprendiendo ahorita que acabamos, pues así es, así se cumple. No sé si quedó claro, si tengan alguna pregunta, alguna duda, porque después de esto, bueno, antes, también dentro de estas áreas específicas para la división de integración, es decir, para las funciones cognitivas, está esta región, es la figura 58.6 de Guyton. Y fíjense, la proyección, para que si no la ven de gran tamaño, la interpreten, estamos viendo al cerebro, ¿verdad? Los 2 hemisferios en su parte inferior. Y entonces aquí tenemos la zona que está de tono rosa, más fuerte, es el área que se le llama de reconocimiento facial. Miren, tenemos una buena área. ¿Queremos ubicarla? Claro que sí, ¿verdad? Y nos dice que está en la parte inferior de los hemisferios cerebrales y las partes mediales, eso significa hacia la línea media siempre, acuérdense, ¿verdad? De los lóbulos temporales y occipitales. Temporales y occipitales, ahí está. ¿Por qué es tan importante esta área? Jóvenes, porque nuestra actividad cotidiana requiere del reconocimiento facial. Imagínense que cada día que despertáramos, volteáramos, ¿verdad? Y ¿quién es esta persona? ¿Cuándo es nuestra mamá? ¿Verdad? ¿O quiénes son estos? ¿Quiénes estas gentes que están aquí en mi casa? Pues es nuestros hermanos, nuestra familia con quien vivimos. Cada vez que entráramos ahorita, imagínense a la clase virtual, ¿verdad? Y esta persona que está hablando, ¿quién es? ¿O quiénes son los que están allá? Y no pudiéramos identificar. Es una función importantísima, importantísima esta. Y acabando esto, vendría el tema de pensamientos, conciencia y aprendizaje. Entonces vamos a hacer un momentito de alto para ver si tienen algún comentario sobre lo que fue, ¿verdad? Esta área interpretativa general con sus funciones, ¿verdad? Que vimos los 2 circuitos cuando repetimos una palabra escuchada, cuando hacemos una lectura en voz alta. Aquí también puede ser. No sé si tengan alguna duda o comentario. Brenda. Te oímos, sí. Brenda. Sí, doctora, buenas tardes. Yo tenía una duda, por ejemplo, el área que acabamos de ver ahorita, que sería el de reconocimiento facial, ¿se ve afectado en el Alzheimer? Es muy buena pregunta, Brenda. Es muy buena pregunta. Y como el Alzheimer lo tenemos en el tema 5.6, ¿verdad? Vamos a
vamos a esperarnos a ese tema para no invadir ese contenido que está en el programa, ¿verdad? Pero indudablemente que Alzheimer está como aplicación clínica, pues de la más importante, como enfermedad crónica degenerativa, ¿sí? Entonces lo dejamos, eso seguramente lo hablamos mañana. Bueno, doctora, muchas gracias. No, al contrario, Brenda. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, terminamos la clase, jóvenes, al menos con el inicio de este tema. Ahí está. Es el tema 4 y el contenido se refiere de una manera general a pensamientos, conciencia y aprendizaje. ¿Por qué, verdad? Porque todo ello está relacionado íntimamente con el contenido del siguiente tema, que es el 5. Y el 5, jóvenes, ahí está, es lo que se refiere a la memoria. Indudablemente que para el aprendizaje requerimos de la memoria, ¿verdad? Y vamos a ver dónde intercalamos lo que son los pensamientos, porque pues ya no tenemos más tiempo en esta clase, ¿verdad? Solo recordar esto, porque tienen una pequeñita tarea que está en el recuadro superior de la derecha. Los pensamientos, si lo vemos en el recuadro que está inferior a la derecha, los consideramos como un proceso que nos va a ayudar a activar las llamadas huellas de memoria, que son las formas como almacenamos la información que es susceptible de recuperarse. Es decir, cuando yo recuerdo algo, es que estoy recuperando eso que almacené. Y los pensamientos es un proceso que activa a la memoria de manera selectiva. ¿Por qué es selectiva? Porque inclusive yo puedo hacerlo. Yo puedo decir, voy a pensar qué estaba haciendo el año pasado. Voy a pensar qué estaba haciendo cuando estaba en primaria, secundaria, prepa, ¿sí? La teoría del pensamiento, para explicarla, pues hay múltiples. La que trae el texto de Guyton es la que vamos a tomar, ¿verdad? Ahorita por cuestión de facilidad. Y se llama holística, y con esto terminamos, ¿verdad? Diapositiva, porque nos dice que en esta teoría holística, lo que sucede cuando pensamos es que hay un patrón, se le llama, un esquema de activación múltiple, simultánea, de varias áreas en el encéfalo. ¿Quiénes son esas áreas? Aquí están enlistadas en este recuadro y están señaladas en la figura y estoy viendo así, miren, el número 1, búsquenlo. Número 1 es corteza cerebral. Y nosotros aprendimos hace poquito, la clase anterior, que es el área que está ahí en el 1, es decir, la más anterior de lóbulos frontales, la corteza prefrontal, tiene una función importantísima en la elaboración del pensamiento. Luego, ¿qué otras zonas? Con número 2 es el tálamo. Y por supuesto que con el 3, todo el sistema límbico. Todo el sistema límbico. Por eso es que nuestros pensamientos están cargados de emociones. Podemos tener pensamientos felices, pero pensamientos de tristeza, de dolor, de coraje, de incomodidad, de rechazo, pues porque forma parte de la teoría holística el sistema límbico. ¿Y quién más? La formación reticular. Jóvenes, es la lectura de un párrafo en este capítulo 58, donde ustedes van a completar aquí qué aspectos del pensamiento se le atribuyen a la participación de la corteza cerebral y qué aspectos del pensamiento al tálamo. ¿Sí? ¿Qué aspectos? Y terminamos con esto para que se lo lleven de recuerdo de esta parte. Es este pensamiento de Gandhi, Mahatma Gandhi. Fíjate lo que dice, cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras, lo que tú vas a expresar. Y cuida tus palabras porque van a ser tus actos, lo que vas a hacer. Y cuida tus actos porque serán tus hábitos y de esos hábitos va a depender tu proyecto de vida, jóvenes. Entonces imagínense hasta dónde van. ¿De qué va a depender lo que quiero ser, lo que quiero llegar a ser, lo que quiero hacer, lo que quiero alcanzar, mis metas? De tus pensamientos, que finalmente se van a expresar y se van a convertir en hábitos, en estilos de vida. Jóvenes, nos vemos mañana, ¿sí? Que pasen buena tarde.